Algunos niños nacen en el centro de la escena, bajo los reflectores, con los aplausos listos para estallar apenas dan su primer suspiro. Pero Sofía Morales nació entre bastidores, envuelta en un silencio espeso, como si el mundo se hubiera olvidado de celebrar su llegada. Era una tarde nublada en el sur de Francia, cerca de Niza, cuando Sofía vino al mundo en una casa de piedra con contraventanas azules que miraban al Mediterráneo. El viento del mar golpeaba con suavidad los cristales, como si quisiera acompañarla. Su madre, Isabela Martínez, gritaba entre contracciones, pero incluso en medio del dolor, su mente estaba en otro lugar. ¿Despertamos a Camille?, preguntó, jadeante, con la frente empapada de sudor, mientras las enfermeras preparaban el nacimiento. Nadie respondió. No era una pregunta para los médicos ni para la partera. Era una afirmación disfrazada, un recordatorio de prioridades. Camille, la pequeña estrella de la familia, no debía ser molestada por el llanto de un bebé. Sofía nació sin complicaciones, pero su llegada fue silenciosa, casi discreta. No hubo lágrimas de emoción ni miradas desbordadas de ternura. Isabela la sostuvo unos segundos, como quien examina un objeto nuevo que aún no decide si le será útil. Luego la entregó a las enfermeras sin pronunciar palabra. Desde entonces, la vida de Sofía fue una constante entre sombras. Camille, 2 años menor que ella pero infinitamente más visible, brillaba con luz propia. Aprendía rápido, bailaba con gracia, tenía una sonrisa fácil y palabras dulces para cada adulto que la rodeaba. Sofía, en cambio, observaba, escuchaba, sentía. A los 5 años, Sofía ya había entendido que el amor de su madre no se repartía en partes iguales. Isabela admiraba a Camille como a una joya delicada. La peinaba con esmero, la vestía con colores pastel, le tomaba fotos para compartir con orgullo entre amigas. Sofía no era más que un apéndice, siempre presente, pero nunca invitada. Su padre, Jacques Dubois, era un hombre callado, de mirada profunda y pasos lentos. Aunque no hablaba mucho, su sola presencia daba calma. Era con él con quien Sofía encontraba un refugio. Se sentaba en su redazo mientras él leía el periódico y a veces le acariciaba el cabello en silencio. Nunca dijo te quiero, pero su ternura era sutil y constante. Eres fuerte, le dijo una vez, mientras ella lloraba tras una tarde difícil con su madre. Y eso a veces duele, porque los fuertes cargan con más de lo que deberían. Sofía nunca olvidó esas palabras. La infancia pasó entre intentos fallidos por llamar la atención. Un dibujo que ganó un premio en la escuela apenas mereció un gesto de Isabela. En cambio, cuando Camille recitó un poema en la fiesta de fin de curso, hubo flores, lágrimas y una cena especial. Elena, la hermana mayor, era la única que veía. Siempre discreta, casi ausente, le dejaba pequeños gestos de amor. Una nota en la mochila, un abrazo al pasar, una mirada que decía «yo sé quién eres». Pero Elena vivía en otro mundo. Había decidido alejarse de la casa familiar para estudiar arquitectura en París, y su ausencia fue otro vacío para Sofía. Los domingos, el único respiro venía con la visita del abuelo Francisco, el padre de Isabela. Un hombre de manos grandes y voz ronca que olía a tabaco y madera. Él sí la miraba. Le contaba historias de cuando cruzó el Atlántico desde México, de cómo conoció a su abuela en un mercado de Marsella, de sus días como carpintero. Francisco le regaló su primer cuaderno. «Para tus pensamientos», le dijo. Desde entonces, escribir se volvió una costumbre silenciosa, como un susurro entre ella y su propio corazón. Pero todo cambió el día que Jacques Dubois murió. Un infarto lo arrancó de sus vidas una mañana de invierno, sin aviso. Sofía tenía 12 años. El silencio en casa fue brutal. Isabela no lloró. Camille no entendía. Elena volvió solo unos días, y luego regresó a su mundo en la ciudad. Sofía sintió que se quebraba algo dentro de ella. Su padre había sido su única ancla. Sin él, estaba a la deriva. Se encerró en su cuarto por días, apenas comía, apenas dormía. Leía los periódicos viejos que su padre había dejado, como si en esas páginas pudiera encontrar su sombra. Un día, encontró una nota doblada entre las hojas del diario. «Sigue mirando hacia adentro.
pero no olvides que el mundo también necesita tus ojos. No tenía firma, pero sabía que era para ella. Con los años, Sofía aprendió a transformarse en silencio, a esconder su dolor tras libros de anatomía, a canalizar su frustración en estudiar, en memorizar cada músculo, cada arteria, cada órgano. La medicina apareció como un salvavidas, no por vocación, sino por necesidad. Curar a otros era una forma de salvarse a sí misma. Cuando anunció que quería ser neurocirujana, Isabela la miró por primera vez con una mezcla de asombro y duda. ¿Y no sería mejor algo menos exigente?, preguntó, sin ocultar su escepticismo. Sofía no respondió, solo pensó: siempre lo será, para ti. Nunca suficiente, nunca brillante como Camille. Pero había una fuerza silenciosa que crecía en su interior. No era rabia, no era rencor. Era una voluntad serena, firme, como la mirada de su padre, como la voz de su abuelo, como el eco de su propio corazón diciéndole: no importa si nadie lo ve, tú sabes quién eres. Y así, entre sombras y susurros, Sofía Morales comenzó a caminar hacia la luz, no la de los aplausos ni los reflectores, sino una luz más profunda, más íntima, la que nace dentro de quienes han aprendido a vivir sin ser vistos, pero jamás olvidados por sí mismos. Nunca olvidaré la mañana en que dejé mi casa para comenzar la universidad. Nadie me despidió en la puerta. Mi madre, Isabela, ni siquiera se molestó en bajar a la cocina. Camille todavía dormía, o fingía dormir. Me llevé mi maleta vieja y tomé el tren sola. Como tantas veces me imaginé que sería mi vida. En silencio, con frío en los dedos y calor en el pecho. La ciudad de Marsella me recibió con un cielo gris y el aliento denso del mar. La Facultad de Medicina era un edificio imponente, casi intimidante, con muros de piedra y pasillos interminables. Cuando crucé la puerta por primera vez, sentí que mis pies tocaban un terreno que no me pertenecía del todo. Pero también supe que allí comenzaba algo mío. No conocía a nadie. Mientras otros se presentaban, reían, compartían cafés o sus cuentas de Instagram, yo me sentaba siempre en la primera fila, fingiendo estar más concentrada de lo que realmente estaba. No porque me creyera superior, todo lo contrario. Solo pensaba que si me veían demasiado, encontrarían mis grietas. Fue en una de esas clases largas y pesadas de anatomía cuando lo conocí, el Dr. Charles Thompson, un neurocirujano norteamericano de fama internacional, invitado por un semestre para dar un curso sobre neuroanatomía. Entró a la sala sin mirar a nadie. Tenía la presencia de alguien que no necesitaba presentarse. ¿Alguien puede decirme qué nervio inerva el diafragma?, preguntó con voz seca, cortante. Silencio. Todos miraban hacia abajo, hojeaban apuntes o simplemente esperaban que alguien más hablara. Y no sé por qué, pero levanté la mano. El nervio frénico, dije. El doctor me miró por primera vez. Su rostro no mostró emoción. Solo asintió, con una ligera inclinación de cabeza. Fue un momento pequeño, casi insignificante. Pero yo sentí que algo en mi interior se encendía. A partir de ahí empezó a enviarme artículos por correo. Al principio pensé que era parte del curso, pero luego me di cuenta de que solo me los enviaba a mí. Nunca lo decía abiertamente, pero parecía observarme, no como lo hacía mi madre, desde la crítica, ni como Camille, desde la comparación. El doctor Thompson me observaba como si yo realmente pudiera llegar a ser alguien. Nunca hablamos mucho, pero sus silencios no me incomodaban. En uno de sus correos me envió un artículo titulado La corteza prefrontal y la toma de decisiones morales. Pasé horas leyendo, subrayando cada párrafo, buscando entender no solo el texto, sino por qué me lo había enviado. Al final, me di cuenta de que él también estaba buscando a alguien que entendiera el dolor como algo más que un síntoma. La vida en la facultad no era fácil. Las noches eran largas, las clases eternas, y mis manos temblaban cada vez que sostenía un bisturí. Nadie hablaba de eso, de las inseguridades, del miedo a fallar. Todos fingían seguridad. Yo solo fingía que no me importaba estar sola. Mi hermana Camille, mientras tanto, enviaba fotos desde París,
desfiles, amigos, copas de vino. En cada imagen, su sonrisa brillaba como un faro. Yo las veía en la pantalla y me preguntaba si alguna vez había sentido lo que yo sentía. Esa mezcla de orgullo y vacío, de querer ser más, pero no saber cómo. Un día recibí una llamada de mi madre, escasa, seca, como siempre. Camille se ha torcido el tobillo esquiando. No es nada grave, pero pensé que debía saberlo. Asentí, aunque ella no podía verme. Gracias por avisar, dije, y colgué. Después me senté frente al microscopio, con los ojos llenos de lágrimas que no llegaron a caer. No por el tobillo de Camille, sino porque incluso en su debilidad, seguía siendo el centro del mundo de mi madre. Pasaron los meses. Las prácticas comenzaron. El hospital era un mundo aparte. Luces frías, olor a desinfectante y miedo contenido en cada esquina. Me asignaron a cirugía general al principio, pero cada vez que podía, me escabullía al área de neurología. Observaba operaciones sin hablar. Memorizaba cada movimiento. Me enamoré del cerebro antes de saber realmente cómo funcionaba. Un día, el doctor Thompson me encontró en el pasillo. «No estás en esta rotación, ¿verdad?». Negué con la cabeza, esperando que me reprendiera. «Entonces quédate al fondo y no estorbes», dijo. Y siguió caminando. Sonreí. Era lo más cercano a una invitación que había recibido en años. Una noche, mientras repasaba casos clínicos en la biblioteca, encontré una vieja libreta en mi bolso. Era la de mi abuelo Francisco. Me la había dado poco antes de morir. Nunca la había abierto, por miedo o por respeto, no sé. Pero esa noche lo hice. En la primera página decía: «Para Sofía, porque sé que serás más fuerte de lo que tú misma crees». Lloré como no lloraba desde niña. En silencio, por supuesto, siempre en silencio. Aprendí a distinguir el dolor físico del emocional. Aprendí que la medicina no cura todas las heridas y que algunas personas solo viven para ignorarte. Pero también aprendí algo más importante. Podía convertirme en algo distinto, en algo mío. No necesitaba aplausos. Solo necesitaba un bisturí, una mente clara y una oportunidad. Y aunque mi madre nunca lo admitiría, aunque Camille siguiera siendo el centro de las fotos y las historias familiares, yo sabía que estaba trazando mi propio mapa. Con cada paso, cada noche sin dormir, cada mirada del doctor Thompson, sentía que el mundo ya no era tan lejano, que tal vez, solo tal vez, podía ser visto. Siempre imaginé que la primera vez que entrara a un quirófano, lo haría con la confianza de alguien que sabía exactamente qué hacer. No fue así. Recuerdo el olor metálico de la sangre, el reflejo de las lámparas quirúrgicas sobre los bisturís, y mi corazón latiendo con una violencia que apenas podía disimular. No era miedo, exactamente. Era algo más parecido a una reverencia, como si entrara a una catedral donde el Dios no era otro que la ciencia, y la fe se medía en precisión. La primera vez que me permitieron asistir a una cirugía, el doctor Thompson me miró brevemente desde el otro lado de la mesa. No dijo nada, solo asintió una vez, como quien aprueba en silencio a quien ha esperado mucho tiempo. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba enfocada. Repetía mentalmente cada paso del procedimiento, cada arteria, cada capa de tejido. No porque creyera que iba a salvar una vida, sino porque, por primera vez, sentía que la mía comenzaba a tener sentido. Los días en el hospital eran largos, mecánicos, pero extrañamente reconfortantes. Prefería la tensión de una sala de urgencias a las charlas vacías en los pasillos de la facultad. Allí no importaba si eras la hija invisible o la hermana opacada. Allí solo contaban las decisiones, y yo comenzaba a tomar las mías. A veces me quedaba más horas de las asignadas. Me ofrecía para observar procedimientos, ayudar con historiales, preparar quirófanos. No lo hacía por ambición. Lo hacía porque fuera del hospital, mi vida se sentía como una sala de espera interminable. Allí, entre batas blancas y monitores, yo era alguien, incluso si nadie me decía mi nombre. El doctor Thompson rara vez hablaba, pero siempre sabía cuándo estaba. Me observaba de lejos, como quien cuida una semilla sin intervenir demasiado.
Y eso me bastaba. Un jueves por la tarde, mientras archivaba informes, recibí un mensaje de mi madre. Una frase corta, como era su costumbre. Camille ha tenido un accidente menor. Se ha fracturado la pierna. Está en observación. Leí el mensaje 3 veces. No decía dónde, no decía cómo. Solo eso. Observación. Fue instinto. Cerré la carpeta, dejé todo y corrí al área de traumatología del hospital. Tal vez no estaba allí. Tal vez la habían llevado a otro centro. Pero mi cuerpo no preguntó. Solo se movió. Y ahí estaba, Camille, en una camilla, con la pierna vendada, la cara pálida, los ojos cerrados, dormida. Vulnerable por primera vez en años. Me quedé allí, a unos metros, sin atreverme a acercarme. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo sin romper algo dentro de mí. Camille siempre fue la fuerte, la brillante, la luminosa. Y verla así me golpeó en un lugar que no sabía que existía. Me senté en la sala de espera. No me identificaba como su hermana. No quería atajos, solo estar cerca. Escuchar a los médicos. Asegurarme de que estuviera en buenas manos. Pasaron horas. La internaron para cirugía al día siguiente. No era nada grave, dijeron. Fractura limpia. Intervención rápida. Pero yo sabía que incluso las fracturas más simples dejan cicatrices invisibles. Esa noche no dormí. Me senté frente a mis apuntes, pero no leí nada. Solo pensaba en cómo los roles pueden cambiar en un segundo. Cómo la vida, con su irónica puntería, había puesto a Camille en el lugar de la fragilidad, y a mí en el de la que sostiene en silencio. No me sentí vengativa, no me sentí superior, solo necesaria. Por primera vez, mi presencia tenía peso, no por título ni por mérito, sino por amor. Un amor que había aprendido a callar, a esconder detrás de la distancia y del orgullo. En los días siguientes, volví al quirófano. Las cirugías seguían, los turnos se acumulaban, y yo era cada vez más parte del engranaje, cada vez menos espectadora, cada vez más mano firme, mente clara, decisión rápida. Me gustaba esa versión de mí, no porque fuera admirada, sino porque era útil. Aprendí a leer radiografías como si fueran mapas, a interpretar silencios en los pacientes, a ver más allá de los síntomas. Empecé a pensar que quizás, después de todo, había algo de mi abuelo en mi sangre. Esa mezcla de compasión y resistencia que él llevaba con tanta naturalidad. Una mañana, mientras esperaba en el vestuario para cambiarme, encontré una nota doblada en el bolsillo de mi bata. No tenía remitente. Solo decía: el talento no es nada sin el sacrificio. Sigue adelante, sé. No supe si era del doctor Thompson, o quizás de alguien del equipo, pero esas palabras me sostuvieron durante semanas. Porque sacrificio, eso sí sabía hacerlo. Camille fue dada de alta 10 días después. Mi madre vino a recogerla. Pasaron por el hospital como si fuera una parada más. Isabela no me buscó. No preguntó si estaba en turno. Ni siquiera mencionó mi nombre en recepción. Yo la vi desde lejos, escondida detrás del cristal. Mi madre empujaba la silla de ruedas. Camille giró el rostro y por un segundo nuestros ojos se encontraron. No sonrió, solo bajó la mirada, y por primera vez no supe qué estaba pensando. Y sin embargo, no me dolió, no como antes, porque ya no esperaba nada. Yo estaba ahí, viéndola partir, pero también sabiendo que esta vez, sin que nadie lo dijera, yo la había cuidado. Aprendí que la responsabilidad no es solo con los otros, es también con una misma, con esa niña silenciosa que una vez soñó con ser vista, con esa joven que eligió el bisturí como forma de hablar cuando ya no tenía palabras, y sobre todo con esa mujer que está aprendiendo, paso a paso, a perdonarse por ser diferente. Hay momentos que no avisan, que caen sobre ti como un vidrio roto, sin previo ruido, sin lógica, sin permiso. Era una noche tranquila en urgencias, silenciosa, casi falsa, como esas noches donde todo parece en calma justo antes del desastre. Me encontraba revisando un historial cuando escuché los pasos acelerados de un residente. No corría, volaba. No pensé en nada en particular, hasta que lo escuché nombrar el apellido. Dubois, mujer joven, politraumatismo, traslado inmediato. Sentí que el oxígeno se había convertido en plomo. Dubois,
Camille. Mi cuerpo se puso en marcha antes que mi cerebro. Crucé el pasillo como un impulso animal. Nadie me preguntó nada. Nadie necesitó explicaciones. Cuando una vida está en juego, no hay espacio para el protocolo. Llegó inconsciente, cubierta de sangre y fragmentos de vidrio. El informe preliminar decía: accidente de tráfico, colisión lateral. El coche giró sobre sí mismo. Camille no llevaba cinturón. Fue expulsada parcialmente. Sospecha de traumatismo cráneoencefálico y posible hemorragia interna. No lloré, no temblé, no supliqué. Observé su cuerpo dañado, como si no fuera el de mi hermana, sino el de una paciente más. Una paciente cuya vida, sin embargo, me partía en dos. No me permitieron operar, aún no, pero me quedé en la sala de preparación, me ofrecí como asistente, como lo que fuera necesario. Sabía cada pliegue de su historial médico, sabía su tipo de sangre, sus alergias, sus cicatrices de infancia, y sobre todo, sabía que no podía perderla. El equipo quirúrgico llegó. El doctor Thompson me miró una vez más, esa mirada suya que no pregunta ni ordena, solo evalúa, y asintió. No hizo falta más. Durante las siguientes horas, el tiempo dejó de existir. Era como estar en un túnel sin salida, donde lo único que importaba era mantener el ritmo, controlar la presión, cerrar las heridas que parecían no acabar nunca. Camille era fuerte, incluso así. Su corazón resistía. Sus signos se estabilizaban por momentos y volvían a caer. La sala estaba llena de voces, pero yo solo escuchaba el sonido del monitor. Y en medio de esa coreografía médica, encontré algo dentro de mí. Algo que no era miedo ni culpa. Era certeza. Por primera vez en mi vida, supe que estaba exactamente donde debía estar. No como hermana, no como hija, como médica. Afuera, en la sala de espera, nadie sabía aún. Mi madre probablemente dormía en su cama, sin saber que una de sus hijas estaba suspendida entre la vida y la muerte. Elena quizás estaba en otra ciudad, demasiado lejos para llegar a tiempo. Y sin embargo, yo estaba allí, yo, la invisible, la no mencionada, la que siempre fue la otra. Cuando la cirugía terminó, la dejamos en cuidados intensivos, intubada, pálida, pero viva. Salí de la sala sin energía en las piernas. Me senté en el suelo del pasillo, con la bata manchada de sangre que no era mía, y por primera vez en mucho tiempo lloré. No por el miedo, ni por la tensión. Lloré porque la había salvado, o al menos había hecho todo lo que podía. Lloré porque entendí que no importaba si después nadie me lo agradecía, si nadie me nombraba, si mi madre miraba hacia otro lado. Yo lo sabía, y eso bastaba. Me quedé esa noche en el hospital, no por obligación, sino por necesidad. Cada hora entraba a verla, revisaba sus signos, escuchaba el murmullo regular de los monitores, como si fueran canciones de cuna. Era extraño verla así, quietamente humana, sin su aura de perfección, sin sus bromas ni su seguridad. Solo un cuerpo frágil, solo una joven al borde del abismo. Y yo, por primera vez, sentí que no quería juzgarla más, no por ser la favorita, no por haber brillado más que yo. Quería que viviera, quería que respirara sin ayuda, quería volver a verla caminar, incluso si después todo volvía a ser como antes. A las 5 de la mañana, mientras tomaba café frío en una sala vacía, pensé en papá, pensé en su silencio, en cómo siempre estuvo presente sin imponerse. Me pregunté qué habría hecho él si estuviera vivo. Tal vez habría estado sentado junto a mí. Tal vez me habría tomado la mano. Y de pronto lo supe, yo no estaba sola. Porque papá estaba en mí, en mis decisiones silenciosas, en mi fuerza contenida, en mi deseo de no fallar aunque nadie lo notara. Cuando salió el sol, el hospital siguió como si nada. Las alarmas, los llamados, las rutinas. La ciudad despertaba mientras yo, por dentro, sentía que algo en mí había cambiado para siempre. Camille seguiría viva. Y yo también. Pero ya no éramos las mismas. Cuando me hablaron de las primeras veces en cirugía, nunca imaginaron algo así. Me dijeron que sentiría presión, que tendría miedo de dañar, que mis manos temblarían.
Lo que no me dijeron fue lo que se siente cuando la persona sobre la mesa es tu propia hermana. Aún estaba oscuro afuera. Apenas dormí entre luces frías y sillas duras. Pero no importaba. El cansancio no podía competir con la urgencia. Camille seguía delicada. Sangraba internamente. Su presión bajaba sin aviso. Los cirujanos decidieron intervenir de nuevo. Y yo pedí entrar. No como familiar, no como espectadora, como parte del equipo. Dr. Thompson me observó durante unos segundos eternos. Luego asintió. Había confianza en sus ojos. O tal vez desafío. Como si me dijera, demuestra quién eres ahora. Me vestí en silencio. Capa tras capa de tela y látex. Bata, gorro, guantes. Pero lo que me cubría de verdad era algo más denso. La responsabilidad. La camilla entró. Camille seguía intubada, inmóvil, con el rostro apenas reconocible entre tubos y vendas. Mi corazón gritaba, pero mi rostro era de piedra. Era mi hermana, sí, pero en ese momento era mi paciente. Comenzamos con una laparotomía exploratoria. El sangrado venía del vaso. Había coágulos, lesiones secundarias. El abdomen se había vuelto un campo de batalla, pero yo conocía cada parte de ese cuerpo. Lo había visto correr en la infancia, bailar en reuniones, dormir sin preocupaciones. Ahora estaba abierto ante mí, frágil, confiado. Cada paso requería precisión. Cauterizamos vasos, suturamos desgarros, retiramos tejido muerto. El bisturí era como una extensión de mis pensamientos. No pensaba, solo hacía. Dr. Thompson me dejó avanzar. Me guió cuando fue necesario, pero no me detuvo. Sentí su presencia como un faro detrás de mí, pero las decisiones eran mías. Cada movimiento era una afirmación. Soy capaz. Estoy aquí por mérito, no por apellido. Hubo un momento de silencio tenso. La presión bajó de golpe. El monitor chirrió. Un vaso había fallado. Había que actuar rápido. El residente dudó. Yo no. Presioné, pinzamos, drenamos, sellamos. Y en ese instante entendí que ya no era la hermana invisible. No era la sombra. Era la mujer que tomaba decisiones cuando todos los demás contenían el aliento. Horas después, al cerrar la última capa, sentí que mis manos ya no temblaban, que mi alma estaba agotada, pero no rota. Y que Camille respiraba, estable. No habíamos ganado, pero habíamos resistido. Salí de la sala sin decir una palabra. Caminé hasta el vestuario. Me quité la bata como quien deja una piel vieja atrás. Me miré en el espejo. Había sangre en mi frente, cansancio en mis ojos, pero también una nueva forma de claridad. No sabía cómo reaccionaría mamá, ni si Elena ya estaría enterada. Tal vez ni siquiera sabían que yo había estado allí toda la noche, que fui yo quien sostuvo a Camille en la cuerda floja entre la vida y la muerte. Pero ya no importaba, porque algo había cambiado, no en ellos, en mí. Salí a la calle por unos minutos. El sol comenzaba a subir tímido entre los edificios. El mundo seguía girando. La ciudad no sabía nada de lo que habíamos hecho adentro. Nadie aplaudiría. Nadie contaría esta historia. Pero yo, sí. Yo recordaría cada segundo, cada punto de sutura, cada decisión que no pedía permiso. Y por primera vez me sentí orgullosa. No por salvar a alguien, sino por salvarme a mí misma del silencio al que me habían condenado. Camille viviría, su cuerpo tardaría en sanar, su mente quizás más, y yo ya no volvería a ser quien fui. En esa mesa de pruebas, donde la sangre y el destino se cruzan, me convertí en algo más que médico. Me convertí en yo. Dicen que después de salvar una vida, todo cambia. Lo que nadie te dice es que a veces el mundo no se mueve ni un milímetro. El pasillo del hospital olía a café recalentado y cansancio. Las sillas de la sala de espera tenían esa textura áspera que solo se nota cuando el cuerpo está agotado. Allí estaba mamá, sentada, inmóvil, las manos juntas como en oración, pero con los nudillos blancos de tanta tensión. La vi antes de que ella me viera. Camille seguía sedada, pero estable. Mis turnos aún no habían terminado, pero decidí caminar hacia allí. No por ella, no por agradecimiento, solo por claridad. Quería saber si lo había sentido.
si al menos una parte suya había comprendido que fue yo, la que estuvo allí, la que no dudó. Me acerqué. Mamá levantó la vista. Sus ojos, como siempre, eran un espejo cerrado. No había lágrimas, ni sorpresa, solo ese gesto neutral que usaba cuando no quería mostrar emociones. Un leve asentimiento de cabeza, nada más. ¿Era eso? ¿Eso bastaba? Después de una vida de invisibilidad, ¿un gesto era el premio? Recordé cómo, de niña, llevaba mis boletines a casa. Notas altas, reconocimientos, siempre con la esperanza tonta de un aplauso, una caricia, un bien hecho. Pero no, solo un ¿y Camille? O peor, un silencio que mordía. Ahora había salvado a Camille. Con mis manos, con mi sangre. Y el silencio seguía ahí. Isabela Martínez no sabía cómo amar en voz alta. Lo supe desde siempre. Pero esa frialdad, que antes me dolía, ahora me hacía pensar. ¿Y si ese silencio no era solo indiferencia? ¿Y si era miedo? Miedo de que yo sí pudiera, de que la hija invisible brillara sin permiso, de que sin quererlo, la historia familiar girara a mi favor. Elena llegó más tarde. Me abrazó fuerte, sin decir mucho. En su abrazo no había vergüenza ni duda, solo calor. Siempre fue así, un lazo sin exigencias. Ella no me preguntó qué había pasado, solo lo entendió, a su manera. Luego se fue. El hospital la abrumaba. Las luces, los sonidos, el peso de lo no dicho. Yo me quedé, como siempre, como en las cenas donde todos hablaban de Camille, como en los cumpleaños donde mi nombre era una nota al pie, como en la vida entera donde yo era fondo, nunca figura. Pero esta vez algo había cambiado, no en ellos, en mí. Recuerdo cuando papá aún vivía. Su forma de mirarme era distinta. No decía mucho, pero sus ojos no mentían. Había una especie de reconocimiento silencioso, como si él sí me viera. Cuando murió, fue como si ese único faro se apagara. Mamá se cerró más. Camille brillaba más fuerte. Y yo desaparecí. Hasta ahora. Después de la cirugía, pensé que todo sería distinto, que la familia se reuniría, que habría abrazos, agradecimientos, que mamá, por primera vez, me diría mi nombre con orgullo. Pero no. Hubo un informe médico, un cambio de turno, un gracias seco, sin dirección. Mi madre agradeció al hospital, no a mí. Y sin embargo, no me rompí, porque entendí algo fundamental. No necesito que me reconozcan para existir. Mi valor no depende de su voz, depende de la mía. En el silencio más absoluto, comencé a escribir de nuevo, notas sueltas, ideas. Me encontré frente a antiguos diarios, uno de ellos del abuelo Francisco, escondido entre libros viejos. Su letra temblorosa, sus reflexiones. Allí estaba la voz que me hacía falta. Una generación atrás, alguien sí creía en mí. En sus palabras encontré lo que mi madre nunca me dio, aliento. Y me prometí no callarme más. Camille despertaría. Su cuerpo dolería. Tal vez algún día recordaría quién estuvo allí. Tal vez no. Pero la historia está escrita. En mi memoria, en mi piel, en las noches sin dormir y en cada punto de sutura. Yo sé lo que hice, y eso basta. Desde ese día, el silencio de mi familia ya no era un castigo, era una confirmación. Una señal de que al fin me había separado de sus cadenas. Ahora hablaba mi voz, y era fuerte, y era mía. El hospital tiene un ritmo que te consume. Entras con el sol, salís cuando ya es de noche. La gente entra y sale, se quiebra y se recompone. Pero uno, el médico, se convierte en parte del mobiliario. Una sombra con estetoscopio. Después de la operación de Camille, me sentí hueca. No por tristeza, sino por la extraña tranquilidad que llega cuando ya no esperas nada de nadie. En ese silencio fértil, encontré algo que no buscaba. Estaba ordenando cajas antiguas en mi pequeño apartamento. Era parte de ese impulso de limpiar cuando el alma quiere empezar de nuevo. Entre libros de medicina, cuadernos del internado y cartas de la universidad, apareció una caja pequeña, forrada en tela azul. No tenía nombre, solo una nota, para cuando ella esté lista. La letra era inconfundible.
temblorosa, elegante, con esos firos que el abuelo Francisco solía hacer con su pluma. Me senté en el suelo, sin abrirla aún. Toqué la tapa como si temiera romper algo sagrado. La última vez que lo vi fue en el hospital, meses antes de que se fuera. Recuerdo cómo me miraba, no como a una nieta, sino como a una sucesora. Abrí la caja. Dentro había un pequeño cuaderno de tapas gastadas, una fotografía en blanco y negro, de él sosteniéndome en brazos cuando yo era bebé, y varias hojas dobladas con cuidado, numeradas. Sus cartas. La primera estaba fechada 5 años antes de su muerte. La empecé a leer despacio, como si cada palabra tuviera que madurar en mi pecho antes de ser entendida. Mi querida Sofía, he visto tu silencio, ese que llevas como un abrigo invisible. Sé que te sentís a veces como un ruido de fondo en esta familia de voces fuertes, pero te prometo, tu silencio tiene raíz y florecerá. Dot. Me quedé quieta. No respiraba. Era como si alguien hubiera abierto una ventana en mi alma. Por primera vez, sentía que alguien había entendido lo que yo no sabía poner en palabras. Nunca intentes gritar para que te oigan. Aprende a hablar con fuerza, incluso si nadie escucha. La verdad no necesita aplausos. Esa frase se grabó en mí. Yo, que había pasado la vida esperando aprobación, había olvidado que el valor también puede ser silencioso. Cada carta tenía un tema. Una hablaba del miedo al fracaso, otra del dolor que viene cuando uno se siente excluido, otra de su propia juventud, cómo se enamoró de la medicina no por prestigio, sino por la forma en que podía tocar la vida de otros sin decir una palabra. A veces ser fuerte no es resistir, es permitirte quebrarte un poco para que entre la luz. No lloraba, no podía, pero algo en mí se quebraba, y no dolía. Era como si por fin alguien me estuviera diciendo, está bien ser como sos. Entre las cartas había también un pequeño mapa dibujado a mano. Era un croquis de su antigua casa en el campo, con un círculo rojo donde antes estaba su escritorio. Lo entendí al instante. Fui, sin avisar a nadie. La casa había sido vendida años atrás, pero la familia que vivía allí me dejó entrar. Dije que era para despedirme. No mentí. Donde estaba el viejo escritorio, ahora había una estantería. Pedí permiso. Moví algunos libros y detrás de un panel suelto encontré una pequeña cajita de madera. Otra sorpresa. Dentro había una medalla de medicina oxidada y un papel que decía, la fuerza no se hereda, se reconoce. Volví a casa con la caja en el bolso y la sensación de que el abuelo me estaba llevando de la mano hacia una verdad que siempre supe, pero que temía aceptar. Mi camino es mío, y está bien así. Volví a leer las cartas durante días, las memoricé. Algunas las copié y las pegué en mi pared. Otras las llevé al hospital y las escondí entre mis notas clínicas, como un escudo secreto. Porque aunque mamá no dijera nada, aunque Camil aún no hablara, aunque nadie escribiera titulares con mi nombre, el abuelo lo había hecho antes de tiempo, y yo también lo haría por mí. Desde entonces, algo se modificó en mí. No cambié mi forma de andar ni de hablar, pero ya no era una sombra. Era una mujer con raíces. La siguiente semana, durante una operación complicada, noté que mi pulso era más firme, no porque tuviera menos miedo, sino porque ya no temía equivocarme para otros. Solo buscaba ser mejor para mí. Ahora, cada vez que entro al quirófano, llevo al abuelo conmigo. Y cada vez que mamá me mira sin emoción, pienso, no importa, yo ya fui vista. A veces, los vínculos más profundos no se construyen con palabras. Se tejen en las pausas, en las miradas desviadas, en el roce sutil de una taza compartida en silencio. Con Camil, nunca supe cómo hablar de lo que dolía. Pero ahora, quizás por primera vez, ya no hacía falta decir nada. Camil despertó lentamente, como si su cuerpo aún no aceptara del todo haber sido salvado. Yo la observaba desde el pasillo. La enfermera me había dicho que estaba bien, que reaccionaba. Pero no me atrevía a entrar de inmediato. No por miedo a su estado, sino por miedo al nuestro. Yo, la hermana mayor invisible. Ella, el centro de todo, ahora vulnerable.
Cómo se construye un puente desde el lado olvidado. Entré una tarde, sin flores, sin pretextos. Solo entré y me senté. Ella no habló, tampoco yo. Pero cuando su mirada se posó en la mía, no hubo reproche, solo algo parecido a una tregua. Los días siguientes nos pasamos juntas, sin hablar de aquello. No mencionamos la operación, ni el accidente, ni siquiera a mamá. Nos limitamos a estar. Yo leía libros en voz baja, mientras ella dormitaba. Le llevaba jugo aunque no me lo pidiera. Acomodaba sus almohadas sin invadir su espacio. Pequeños actos, minúsculos, pero llenos de sentido. Sentí que por primera vez no estábamos actuando. No éramos rivales ni roles familiares. Éramos dos mujeres quebradas en reparación. Un día, mientras paseaba a Misky del jardín del hospital, ella tropezó levemente. Le sostuve el brazo sin dudar. No dijo gracias. No dije de nada. Pero su agarre se mantuvo unos segundos más de lo necesario. Fue suficiente. En casa las cosas seguían siendo frías. Isabela apenas preguntaba por mí. Elena, como siempre, enviaba mensajes breves y amorosos. Pero lo importante sucedía en esos pasillos clínicos donde el tiempo parecía suspendido. Cada día con Camille era un ladrillo silencioso en un puente que creíamos demolido para siempre. Una noche, en la sala de recuperación, noté que ella observaba mis manos, marcadas por bisturís, por noches sin dormir, por tensión constante. Ella las miraba con una mezcla de asombro y gratitud. Y yo entendí. Por fin me veía. No como Sofía la seria, no como la médica, sino como la hermana que estuvo ahí cuando más lo necesitaba. El mayor gesto vino días después. Salíamos del hospital para un paseo corto. Ella caminaba más firme, con esa dignidad que siempre la acompañó. Al llegar al jardín, se detuvo y miró el cielo, y sin volverse hacia mí, levantó su mano, buscando la mía. Fue un segundo, un gesto casi infantil, pero yo lo sentí como una absolución, no de un pecado, sino de años de distancia impuesta. Le tomé la mano y caminamos juntas, ni una palabra, solo pasos compartidos y un silencio distinto. Cálido. Nunca me pidió perdón, yo tampoco, porque en el fondo, ninguna de las dos tenía que hacerlo. La vida nos había colocado en lugares distintos, pero ahora nos permitíamos estar, simplemente, juntas, sin éticas, sin jerarquías, solo hermanas. Esa noche, al volver a casa, me senté con el cuaderno del abuelo. Le escribí una página. Hoy, abuelo, Camille y yo caminamos juntas. No hablamos, pero sus dedos entre los míos fueron más elocuentes que cualquier discurso. No sé qué vendrá después, pero ya no estoy sola. Gracias por enseñarme a ver, incluso cuando los demás no miran. Cerré el cuaderno, respiré hondo, y por primera vez en mucho tiempo dormí sin ansiedad. Al día siguiente, Camille me pidió, con los ojos, no con la voz, que la acompañara a la terapia. Fue su forma de decir, confío en vos. Entré con ella. Me senté en un rincón y observé. La fisioterapeuta trabajaba con paciencia. Camille hacía esfuerzos que antes habría evitado. Yo no intervine. No era necesario. Ya no era su salvadora. Era su compañera. Y en ese rol me sentía completa, porque en el fondo siempre había querido eso. Ser parte, estar presente, pertenecer. Ahora lo era. A mi manera, en mi silencio. Con mis pasos firmes, aunque nadie los aplaudiera. No sé si algún día hablaremos de todo lo no dicho, de mamá, del favoritismo, del accidente. Pero quizás ya no sea necesario, porque a veces el amor no necesita explicaciones, solo constancia. Y yo estaba ahí, y ella también. Eso, para mí, era suficiente. Durante toda mi vida me moví en silencio. Caminé por los pasillos sin hacer ruido, esperando que alguien volteara a verme, que alguien dijera, ella también importa. Pero esa validación nunca llegó, ni desde casa, ni desde los aplausos de los quirófanos. Solo cuando me miré a mí misma sin miedo, supe, es hora de elegir mi voz, no la que me dieron, la mía. Tras la recuperación de Camille, sentí que algo dentro de mí comenzaba a moverse.
como una placa tectónica que llevaba años contenida. Primero tembló, luego, simplemente, se rompió. Y por primera vez me alegré de esa fractura. Volver al hospital, después de su alta, fue como regresar a una jaula con paredes doradas. Todos me felicitaban. Me llamaban la heroína silenciosa. Pero yo ya no quería ser silenciosa. Quería gritar, pensar, decidir. No solo reaccionar ante lo que la vida me imponía. Durante un turno de guardia, me sorprendí mirando la ventana, no al paciente, no a los monitores, sino al cielo. Y ahí entendí. No me quedaba nada que demostrar. Ya no necesitaba operar para merecer un lugar. Mi lugar estaba en mí, no en sus ojos. Me reuní con el doctor Thompson una tarde. Le entregué mi carta de renuncia. Él no se sorprendió, ni me detuvo. Solo me miró con esa mezcla de respeto y tristeza que tienen los verdaderos mentores, cuando entienden que su alumno ya no los necesita. Y fue liberador. Decidí no regresar a casa de mamá. No quería volver a entrar por esa puerta con la espalda encorvada, con la mirada baja. No quería ser nuevamente esa hija que caminaba entre las sombras de Camille y las expectativas congeladas de Isabela. Alquilé un pequeño estudio cerca de la universidad. Llené las paredes de libros, plantas, mapas, espejos, no para decorarlo, sino para recordarme que mi vida también podía ser mía, caótica, viva, imperfecta. Dediqué mis mañanas a preparar las clases, no sobre anatomía, sino sobre humanidad. Empecé a enseñar en la facultad. Jóvenes de ojos brillantes, alumnos que no sabían quién era yo ni qué había hecho. Y eso estaba bien. Me escuchaban por lo que decía ahora, no por lo que había logrado antes. Cada palabra que salía de mi boca era una pequeña revolución, contra el silencio, contra el conformismo, contra esa voz interna que durante años me dijo, cállate, no eres suficiente. Ahora hablaba, con calma, con fuerza, y mi voz al fin me pertenecía. A veces, Camille venía a visitarme. Tomábamos té en la ventana. Ella hablaba de su terapia, de sus nuevos proyectos. Yo hablaba poco, pero ya no por miedo, sino porque elegía escuchar. Había paz entre nosotras, esa paz extraña que solo llega después del incendio. Recibí una carta de mamá un domingo. Era breve, formal, una invitación a cenar. La dejé sobre la mesa, no por rencor, sino porque ya no necesitaba sentarme ahí para sentirme familia. Mi familia era ahora lo que yo construía con quien elegía, y eso incluía a Camille, a Elena, a mí misma. Un jueves cualquiera me invitaron a dar una conferencia. Tema: decisiones críticas bajo presión. Me temblaban las manos antes de subir al escenario, no por miedo escénico, sino por lo que representaba ese instante. Toda mi vida había sido una espectadora de los escenarios de otros. Ahora estaba al centro, no por Camille, no por mamá, no por el doctor Thompson, por mí. Comencé la charla con una historia, no sobre medicina, sino sobre una niña que vivía en silencio, y cómo esa niña aprendió a escucharse. Al final, hubo aplausos, pero no los escuché del todo, porque estaba ocupada sintiendo algo mucho más profundo. Mi propia voz, firme, clara, presente. Esa noche, al volver a casa, me miré al espejo, no con juicio, no con expectativa, solo me miré y sonreí. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin estaba bien conmigo. Cerré los ojos, pensé en papá, en su silencio amoroso, en el abuelo, en sus cartas, en Elena, en su ternura a distancia, en Camille y su mano entre la mía. Pensé en mí, y por primera vez me bastó. El amor no siempre grita. A veces llega en forma de silencio, como una respiración profunda antes de un nuevo comienzo. Y yo, después de años corriendo tras la aprobación, al fin lo entendí. El triunfo no estaba en el reconocimiento, estaba en la calma, en esa paz serena que nace cuando dejas de huir de ti misma. El auditorio estaba lleno. Era mi primera gran conferencia internacional. No como cirujana, no como la hermana de Camille, sino como Sofía Morales, profesora, mujer, humana.
Caminé hacia el escenario sin prisa. Mi bata no colgaba de mis hombros esa vez. Solo un vestido azul marino, simple. Pero me sentía más vestida que nunca. Porque llevaba conmigo algo que antes no tenía. Dignidad tranquila. Valor sin arrogancia. Amor propio sin permiso ajeno. Tomé el micrófono, miré al público. Y no vi jueces, ni superiores, ni fantasmas familiares. Solo vi rostros. Humanos, curiosos, atentos. Y me sentí acompañada. Por primera vez, no sola. Hablé de decisiones, de presión, de cómo no todos los cortes se hacen con bisturí. Algunos se hacen al alma. Cuando decides dejar de ser lo que esperan para empezar a ser lo que sientes. Mientras hablaba, recordé a la niña que fui. La que se escondía tras los logros de su hermana. La que buscaba a papá con la mirada cada vez que mamá la ignoraba. La que lloró en silencio cuando Francisco murió. La que tembló la primera vez que sostuvo un bisturí. Y la que operó con manos firmes mientras su corazón se rompía. Todas esas versiones de mí estaban ahí. No se habían ido. Me habitaban. Y al fin las abrazaba. No terminé mi discurso con frases rimbombantes, solo dije: a veces lo más valiente no es salvar una vida, o salvarse a uno mismo. Gracias. El aplauso fue largo, pero lo que más me conmovió fue lo que vino después. Un estudiante se acercó y me dijo: escucharla me recordó por qué quería ser médico, pero también por qué quiero ser una buena persona. Sonreí. Mi labor no era solo enseñar anatomía, era enseñar que ser humano no es una debilidad, es una fuerza. Esa noche regresé caminando a casa. El aire era tibio, las calles tranquilas. No había urgencia, no había lucha, solo yo. Y un susurro interno que decía: lo hiciste. Sobre mi mesa había una carta. Camille, me agradecía por todo, pero sobre todo, por haber estado y por haber sido, sin exigirme nada, solo siendo Sofía. La leí con calma, luego la doblé y la guardé junto a las cartas del abuelo, porque ahora mi historia también tenía palabras dignas de conservarse, no solo heridas. Me preparé una taza de té, me senté en el balcón y miré las luces de la ciudad. Al día siguiente. No sentí nostalgia, ni ansiedad, solo un profundo agradecimiento por haber resistido, por no rendirme, por haberme elegido, incluso cuando nadie más lo hizo. Al día siguiente, comencé a escribir un libro, no sobre cirugía, sino sobre las cicatrices invisibles. Quizá nadie lo leería, o quizá sí, pero no importaba. Escribirlo era parte de sanarme, de dar testimonio, de decir: aquí estuve, aquí estoy, y está bien. Cerré la computadora, miré el reflejo en la ventana. Mi rostro no era perfecto. Mis ojos tenían líneas, mi piel, historia. Pero por fin, me gustaba lo que veía. Ya no quería ser otra, ni mejor, ni más brillante. Solo seguir siendo yo. Sofía Morales, mujer nacida en la sombra que eligió, al final, alumbrarse desde adentro. Y eso, para mí, fue el verdadero triunfo del amor.